El siglo de oro español. Como acabo de explicar, el Renacimiento supuso toda una revolución en la concepción de la cocina en sí misma, en la manera que se pensaba en la comida como un arte y además de la construcción de muchos códigos de cómo se debía comer. Pero la metamorfosis gastronómica completa que se produjo en esta época termina de funcionar cuando se inician las grandes expediciones hacia América, Asia, África. En esta época se realizan grandes avances en la navegación que permitían hacer viajes mucho más largos. Entonces se comenzó a buscar medios marítimos para concretar conexiones directas hacia el lejano oriente con Europa. Como consecuencia, los primeros europeos llegan no solamente a América, sino también a Australia, Japón, al sur de África. Y bueno, y a un sinfín de islas del Pacífico que en algunos casos, como sabemos, incluso fueron por error o nunca supieron que habían descubierto la islita. Entonces, durante este periodo, las grandes potencias europeas inician numerosas empresas comerciales y coloniales, liderado por exploradores como, por ejemplo, el veneciano Marco Polo, muchos otros portugueses y españoles, a América. Obviamente, Cristóbal Colón, 1492, es el ejemplo, el epítome de todo lo que se logra hacer conexión, ¿no? En esa época. Como habíamos dicho, la llegada de Colón inicia no solamente la modernidad junto al Renacimiento, sino también da inicio o comienza el llamado siglo de oro español. El siglo de oro español es un punto de la historia política y económica española donde el reino ve su mayor extensión territorial, así como su mayor influencia cultural. Esto se da durante los siglos XV y XVI. España logra volverse una corona enormemente próspera y temida. Este avance importantísimo del poderío español inicia con España expulsando definitivamente de la península ibérica lo que quedaba de Al-Ándalus en un acto histórico llamado la Reconquista. Y se sella con la expansión a los territorios americanos y toda la riqueza e influencia que implicaba, ¿no? Tener el imperio más vasto de la Tierra en ese momento, ¿no? Al momento de consolidar sus posesiones en América. Hago como una aclaratoria. En términos políticos, España no creaba colonias, creaba provincias. Entonces, los nuevos territorios no estaban diseñados estrictamente para explotar recursos y mandarlos a España, que es el modelo colonial y es el modelo inglés que se empleó en Norteamérica. España en realidad lo que hacía era extender el imperio e incluía estos nuevos territorios como parte de su administración. Entonces, por eso es que Colombia era conocido como un virreinato, el virreinato de Nueva Granada, al igual que Nueva España, que también era un virreinato. Esta diferencia es importante. ¿Por qué es importante? Porque a diferencia de las colonias, en este nuevo imperio español iban y venían todas clases de personas, materiales, recursos, capital, intenciones y propósitos. Además de que todo era administrado como parte de un todo, no ellas solas. Entonces, este ir y venir entre continentes fue el responsable de que en Europa se introdujesen nuevos productos que cambiarían para siempre la concepción europea de la gastronomía. Entonces, así vemos productos como que son originarios y estrictamente americanos, como por ejemplo el maíz, la papa, el tomate, el pavo, el tabaco, la vainilla, la calabaza, el cacao, la habichuela. Todos llegaron de las tierras americanas a Europa y fueron conquistando poco a poco los paladares europeos y incluso en algunos casos formar parte integral de su culinaria. Tanto así es como la comida italiana, como la conocemos hoy en día, estaría perdida sin el tomate. Y Suiza es conocido como el país del chocolate. Del mismo sentido, los
las crecientes poblaciones en América recibían ingredientes también. Entonces, establecerían lo que serían, por ejemplo, largas tradiciones ganaderas que existen hoy en día debido a las vacas importadas de Europa, como también se importaron los pollos, las palomas, los caballos, las manzanas, el vino, las harinas refinadas, bueno, y el trigo como tal, o el cerdo, que sería la cocina, de la culinaria colombiana sin cerdo. La comida de la península de la época se basaba como en cocidos o en sancochos, con muchísimas carnes y embutidos, la llamada olla podrida, el jamón, las tartas dulces y saladas, las almendras, el azúcar, la harina de arroz, que todo esto son como preparaciones o ingredientes bastante, digamos, medievales, ¿sí? Eh, Había un plato, el plato insigne de la época del siglo de oro español, que se llama el manjar blanco. El manjar blanco es pechuga de pollo como ripiada, como esmechada, en una salsa espesa, casi gelatinosa, que se hace con leche de almendras, azúcar y harina de arroz. Entonces imagínate como una colada, pero con pedacitos de pollo. El usar azúcar como un condimento y la combinación dulce-salado como tal era casi universal entre las clases altas. Los plebeyos, en cambio, el ingrediente estrella quizás haya sido el ajo. En comparación era empleado básicamente en todas las recetas. Tanto así, de hecho, que había un insulto propio de la época que era villano harto de ajos. Eso se le decía impropiamente a alguien poco refinado. Bueno, si eras de clase alta española. También era muy comida, muy común las lentejas, las cebollas. Era muy común en Madrid comer gato, créelo o no, en la época. Los hidalgos bueno, las clases altas comían muchas palomas, que se comían más palomas que pollo. De hecho, lo normativo en cada familia era tener un palomar, como más o menos como por mínimo como una docena de ellas, una docena de palomas, en la parte alta como en el ático. Entonces, vemos como una vez más España es protagonista de una fusión culinaria como cuando ellos fueron dominados por los árabes 500 años antes de eso. Claro, eso fue un cambio que se realizó muy lentamente. Recordamos que hablamos, como siempre, de siglos de historia. Sin embargo, los poderosos de la península en esta época estaban muy atentos, ¿no?, a los ingredientes o las técnicas nuevas que podían estar de moda. Algunas cosas pegaron rapidísimo y tuvieron demanda casi absoluta desde un inicio, como por ejemplo el chocolate. Otros ingredientes no tanto y duraron como más tiempo de penetrar, digamos, el mercado americano, el mercado europeo. El tomate, por ejemplo, se hizo inmensamente popular en Italia, pero como una mata decorativa. Se creía que el tomate era venenoso y que de alguna manera los indígenas podían procesarlo a diferencia del europeo que no podía. Supongo que quizás las primeras veces que probaron el tomate les dio agriera o algo así. La papa, por ejemplo, primero se popularizó como comida de cerdo. De hecho, en francés la papa se le llama pomme de terre, que se traduce a manzana de tierra, porque se supone que a los cerdos se le alimentaban con frutas, sobre todo las manzanas y como las peras como golpeadas, eso es lo que se le daban a los cerdos. Entonces, no fue hasta siglos después, ya en el siglo XVII de hecho, que en medio como de un ambiente de guerras y de hambruna, algunos campesinos franceses, algunos ingleses o irlandeses, mejor dicho, comenzaron a comer papa. La papa frita se inventó en Francia en reemplazo a los dedos de pescado, en Bélgica, perdón. A cambio de los dedos de pescado que se comían comúnmente en verano, ¿sabes? Como los deditos de pescado fritos. En invierno, el pescado de río era inaccesible porque los ríos se congelaban. Entonces eventualmente se comenzó a popularizar el plato de los deditos de papas fritas, que hoy en día llamamos papas a las francesas. En Inglaterra, uno de los platos más tradicionales y más emblemáticos de Londres se llama fish and sticks, o que se traduce como a pescados y palitos, que son deditos de pescado apanado con papitas fritas. Un
un dato interesante es que la vasta mayoría de los hombres que se embarcaron al nuevo territorio de América en esa primera etapa de esa mal llamada colonización provenían del sur de España, provenían de Andalucía, o sea, lo que fue antes al andaluz. Quiere decir de que esas personas que vinieron para acá ya tenían una influencia musulmán que les enseñó, por ejemplo, el amor al café, el gusto al clavo, el uso del azúcar, la importancia de los vegetales, entre muchas otras influencias que hemos estado como desglosando poco a poco. Los españoles que vendrían a formar esa cocina mixta culturalmente, entonces se puede decir de que ya venían bastante mestizos, ¿no? En cuanto a su paladar se refiere. De esa influencia heredamos del Caribe el gusto a la pimienta dulce, esa es otra influencia, o los jarabes de frutas. La manera de la administración de las provincias tuvo consecuencias gastronómicas también. En lugares como por ejemplo en Colombia o otros países cerca del Atlántico, hubo una fuerte migración forzada de población afro. Estos estaban radicados en lugares de las provincias donde no habían fuertes poblaciones indígenas. Entonces se cuidaban de que estos dos grupos no se relacionaran. De tal manera que, por ejemplo, en Colombia podemos ver que lugares con fuertes lugares de poblaciones afro tienen comidas de ciertas características que se diferencian a los lugares con poblaciones muy fuertes indígenas, como por ejemplo Boyacá. La corona dictaminaba dónde se construirían los molinos, por ejemplo, para procesar la harina de pan y cuánta harina se producía. Eso se determinaba directamente desde la corona. Así que los lugares que terminaron construyendo culturas o tradiciones panaderas son ciudades que contaban con el servicio del trigo, como por ejemplo Bogotá. Los lugares que no contaban con molinos o no contaban con las harinas procesadas de trigo tenían que pues conformarse con los panes planos nativos, como ejemplo de la arepa, en el caso de Antioquia o la costa. Aquí estas diferencias, ¿no?, de lo que tenía una provincia de administración con otra es donde nacen las verdaderas similitudes y las diferencias, más allá del clima, obvio, más importantes entre las culinarias de nuestros diferentes países latinoamericanos, ¿no? Cuando hablamos de latinoamericanos incluimos a Brasil. Todo esto está como más o menos en el mismo contexto de lo que estábamos hablando que estaba hablando Dos Santos, ¿no? En Somos lo que comemos. Hablando un poquito más del tema de la esclavitud tuvo muchas otras consecuencias gastronómicas. Por ejemplo, la invención de los sancochos y los hervidos, los ajiacos, etcétera, no fue más que una imitación de técnicas europeas con ingredientes o locales o ingredientes permitidos. Tal es el caso también de las llamadas comidas criollas de muchos países latinoamericanos donde señores importantes españoles o sus descendientes en América intentaban imitar recetas clásicas europeas, reemplazando ingredientes, pero dando como resultado en muchos casos recetas completamente nuevas, como por ejemplo el dulce de leche en Arequipa y la alta cocina de Arequipa, o la cocina mantuana de Caracas, o la cocina de Veracruz. Un ejemplo de esto son los caballitos de papaya, por ejemplo. Los caballitos de papaya se inventó intentando reemplazar un dulce español que los invito a investigar, que se llamaba cabello de ángel. Cabello de ángel es una especie de mermelada hecha con una fruta que era muy popular en España durante el siglo de oro. Entonces, o llamada membrillo. A falta de membrillo, se realizó una receta muy similar con papaya verde y azúcar. Esto se comenzó a llamar originalmente se llamaba cabellito de ángel, que se terminó llamando cabellito de papaya, que se terminó transformando a caballito de papaya. Claro, no había nada inclusivo en todo eso, sino cosas que se fueron sucediendo durante muchísimo tiempo. De hecho, hay un dicho famoso español que reza que la cocina española está llena de ajos y prejuicios religiosos. Les invito como a pensar un poquito de eso.
Eso me hace recordar sobre la fascinación de los españoles por el cerdo y el vino y cómo emplearon ingredientes de manera de distinguirse a otras sociedades. El ejemplo que les dije del el villano harto de ajos, por ejemplo.